Empezaremos en esta lección con la creación de un gráfico dinámico y luego una segmentación de datos a partir del gráfico. Tenemos la siguiente tabla dinámica en la hoja de cálculo existente, con una estructura, donde hemos colocado el campo sucursal en el área o zona columnas, el campo fecha en el área de filas y el campo de ventas en el área o zona de valores. De esta forma también hemos agrupado las fechas por trimestre. Ahora vamos a crear nuestro gráfico. Para ello primero vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica. Luego nos dirigimos a la ficha Analizar tabla dinámica. En el grupo Herramientas, hacer clic al comando o botón Gráfico dinámico. Se abre el cuadro de diálogo de Insertar gráfico. A continuación, elegimos el tipo de gráfico con el cual vamos a trabajar, que en este caso es de columnas. Y luego el subtipo, columna agrupada 3D. Luego de seleccionar el subtipo, clic al botón Aceptar. Ya tenemos nuestro gráfico. Vemos cómo es muy sencillo su generación. Este gráfico representa las ventas de cada una de las sucursales en los trimestres que hemos contemplado en nuestra tabla de origen. Si quisiéramos otro punto de vista, seleccionaríamos el gráfico y luego nos dirigimos a la ficha Diseño en el grupo Datos, hacer clic al comando o botón Cambiar fila columna, con lo cual las series serían en este caso los trimestres y los puntos de datos las sucursales. La única diferencia de un gráfico dinámico a un gráfico normal son estos filtros que vemos que aparecen, por ejemplo, en la leyenda y también para sucursal, y con la que podemos evidentemente filtrar. Si filtramos el campo trimestre haciendo clic al botón y luego seleccionamos, o en este caso deseleccionamos la opción Seleccionar todo, y luego solamente seleccionamos la opción Trimestre 1 y luego clic al botón Aceptar, solo tendríamos datos para el primer trimestre, como podemos observar. Si deseamos borrar el filtro que hemos aplicado al campo trimestre, regresamos al botón, hacemos clic sobre él y luego clic a la opción Borrar filtro de trimestre. También podríamos hacer algo parecido con sucursal. Hacemos clic en el botón de campo de sucursal y luego hacemos clic sobre Seleccionar todo y luego solamente seleccionamos los elementos que deseamos. En este caso vamos a activar la casilla de sucursal 1 y luego clic al botón Aceptar. Ahora obtenemos este resultado en nuestro gráfico. Las ventas en la sucursal 1 en los 3 trimestres. Si regresamos al botón de campo de sucursal y quitamos el filtro, borrar filtro de sucursal, regresamos a mostrar toda la información de las 3 sucursales. Cuando hablamos de filtros, tenemos otra opción desde la ficha Analizar gráfico dinámico. Se trata de segmentación de datos. Los beneficios entre segmentación de datos y tablas dinámicas también se aplican para los gráficos dinámicos. También podemos usar los filtros por segmentación. Para hacer el reporte aún más interactivo, vamos a agregar un slicer o panel. Recordemos que la segmentación de datos es una función en Excel que proporciona una manera fácil de filtrar datos de una tabla dinámica o gráfico dinámico. La segmentación de datos va a etiquetar los filtros aplicados con detalles para que sea fácil de entender los datos que se muestran y filtran. Para insertar una segmentación de datos de un gráfico, debemos realizar lo siguiente. Primero, vamos a seleccionar el gráfico dinámico. Luego nos dirigimos a la ficha o pestaña Análisis de gráfico dinámico. En el grupo Filtrar, hacer clic al comando o botón Insertar segmentación de datos. Se abre un cuadro de diálogo de Insertar segmentación de datos, donde aparecen todos los títulos de la columna de la tabla
y como podemos ver se enlistan aquí. A continuación seleccionamos las columnas que deseamos utilizar como segmentaciones. Para este caso, por ejemplo, deseamos sucursal y producto. Debemos tener en cuenta que una segmentación de datos separada se designará para cada columna que esté seleccionada. Finalmente, clic al botón Aceptar. Las segmentaciones aparecen en la hoja de trabajo como podemos apreciar, quizás una encima de otra. Se muestra un filtro por segmentación para cada campo seleccionado. Los filtros del gráfico dinámico se administran del mismo modo que el de una tabla dinámica. Después podemos moverlas a otra ubicación para que no interfiera y no tape la información. También podremos cambiar su tamaño cuando sea necesario. A partir de aquí el funcionamiento es muy sencillo. Solamente tenemos que activar los botones que queremos para acceder a los datos. Por ejemplo, si deseamos solamente mostrar las ventas de la sucursal 1 y 2, solamente en nuestros gráficos dinámicos van a aparecer esas sucursales. Para ello hacemos clic sobre el botón de selección múltiple y luego desactivamos el elemento que no deseamos mostrar, que es sucursal 3. De esta forma obtenemos las ventas de sucursal 1 y sucursal 2 representado en nuestro gráfico en los 3 trimestres. Si deseamos regresar a la información anterior mostrando las 3 sucursales, debemos hacer clic al botoncito que aparece en la parte superior derecha del panel o slicer para borrar el filtro. Haciendo clic en él se borran los filtros aplicados, pero la segmentación de datos permanece en la hoja. También podemos quitar los filtros haciendo clic derecho sobre la segmentación de datos y luego del menú contextual que aparece, hacer clic a quitar sucursal. De esta forma eliminamos los filtros. En producto sería igual. Si deseamos mostrar solo las ventas de las cocinas y televisores en las sucursales en los 3 trimestres, entonces nos dirigimos al panel o slicer de producto. Y acá solamente vamos a dejar activado cocinas y los televisores. En este caso ya está cocina activada. Vamos a activar el botón para selección múltiple y luego clic sobre refrigeradora. Y de esta forma mostramos las ventas solo de esos dos productos. Y combinando la segmentación de datos recién creada con la tabla dinámica y un gráfico dinámico, podemos crear reportes del siguiente estilo. Este tipo de reportes nos van a permitir crear fácilmente un cuadro de mando para tomar decisiones o para hacer reportes muy gráficos e intuitivos. En lugar de diseñar múltiples filtros en los campos, Excel nos va a permitir añadir también un gráfico dinámico con un rango cronológico, en el que los elementos representan cada uno una unidad de tiempo. Los elementos de la escala de tiempo se representan en el eje horizontal. Para aplicar un filtro de escala de tiempo a los datos del gráfico dinámico, debemos realizar lo siguiente. Primero, seleccionamos el gráfico. Luego, nos dirigimos a la ficha Análisis de gráfico dinámico. En el grupo Filtrar, hacer clic al botón Insertar escala de tiempo. Se abre el cuadro de diálogo de Introducir escala de tiempo. El campo o los campos de tipo fecha con los que deseamos aplicar el filtro cronológico van a aparecer. En este caso solo tenemos un solo campo de tipo fecha. Lo seleccionamos haciendo clic en la casilla y luego confirmamos haciendo clic al botón Aceptar. La escala de tiempo fecha se inserta al lado del gráfico dinámico, como podemos apreciar. Y luego nosotros podemos moverlo a un lugar de nuestra hoja de cálculo. Vamos a mover los paneles de los segmentadores de datos para poder ubicar la escala de tiempo. Por defecto los periodos de tiempo se miden en meses, como podemos observar. Podemos arrastrar una de las esquinas para hacer más grande la escala de tiempo si deseamos. A continuación, se representan los diferentes elementos de una escala de tiempo. Una vez definida la escala de tiempo, ya estamos listos para filtrar por el periodo en uno de los 4 niveles de tiempo.
que son años, trimestres, meses y días. Para modificar el periodo de tiempo debemos hacer clic a la flechita que aparece situado al lado derecho de meses y luego elegir el nivel de tiempo. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a trimestre y podremos apreciar ahora que cambia trimestre 1, 2, 3 y 4. Podemos hacer clic en uno de ellos para ver la información y vemos cómo nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico cambia. Y de esta forma podemos seleccionar los diferentes trimestres en nuestra escala de tiempo para mostrar la información en nuestro gráfico de una forma sencilla y fácil. En la próxima lección seguiremos viendo más sobre gráficos dinámicos.